Profesor Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y el auditorio es suyo. Vale, Carlos, mil gracias. Bueno, pues empezando, darle las gracias a Pedro y al equipo de Uniandes por la invitación. Vamos a intentar hablar un poquito de la identidad profesional del profesor de matemáticas y pues las investigaciones que se han hecho al respecto, que estoy intentando centralizar en parte de mi proceso doctoral. Y pues al final miramos preguntas y todo lo que podamos arrancar. Entonces vamos a arrancar un poquito con cuál va a ser la estructura que tengo prepuesta para la charla en términos generales. Por un lado vamos a hablar de en dónde está enmarcada la investigación y la categoría de identidad profesional que les voy a contar y cuál fue el detonante que desarrolló pues ese componente. Y ahí salen unas preguntas emergentes que se responden también con las preguntas de investigación que estoy trabajando en estos momentos en mi investigación doctoral. Eso nos va a llevar a hablar un poco sobre las competencias docentes y lo que la literatura y los enfoques pragmáticos nos han dado sobre ello. Particularmente después de eso vamos a hablar sobre la insuficiencia de trabajar solo con competencias docentes o centralizar la discusión en competencias docentes de forma exclusiva nos va a recaer en unos tecnicismos específicos y entonces por eso hablamos del cuarto punto sobre la insuficiencia de las competencias o cómo hemos comprendido las competencias. Y eso nos da pie a hablar de cómo emerge la categoría organizacional para la formación de profesores y los diseños curriculares de formación inicial, que es donde aparece la identidad profesional como un nodo atractor para hacer ese desarrollo de diseños curriculares de formación de profesores, formación inicial de profesores de matemáticas. Y pues eso nos va a obligar a trabajar un poquito sobre cuáles son los atributos de la identidad profesional y cómo sería el papel. De antemano les presento disculpas porque los componentes que nosotros tenemos aquí son bastante amplios y el desarrollo que podría tener cada una de estas discusiones pues nos daría para muchísimos seminarios, entonces voy a intentar ser sucinto e intentar dejar lo mínimo que he encontrado para poder ampliar la discusión en espacios futuros. Y pues finalmente vamos a trabajar un debate con las preguntas que tengamos. Yo no sé si alcance a contestar las preguntas como tal, pero haré todo el intento de mirar qué ocurre con ello. Para empezar, a mí esta frase de Hook me parece muy buena y me parece que contextualiza absolutamente la charla que estamos haciendo y es el que todo sistema educativo refleje íntimamente la sociedad en que funciona es una verdad de perogrullo. Pero cuando la negamos o cuando la desconocemos, pues es cuando toma relevancia. Entonces vamos, aquí yo les voy a contar un poquito de dónde nace la investigación y cuál fue el detonante. Digamos que como profesor de profesores he tenido la fortuna de encontrarme con poder vivir y poder tener vivencias específicas de las realidades docentes, no solo desde las aulas de mis posibles estudiantes para profesor y de los profesores en formación continuada, sino realmente de aquellos profesores que están componiendo el país. En el 2010-2011 estaba en Chiscas, Boyacá, haciendo un proceso de formación de profesores y los profesores me contaban cosas como que los estudiantes le preguntaban para qué iban a estudiar, si al siguiente día muy seguramente los iban a matar porque creían que pertenecían a un X o un Y o un Z grupo y el otro grupo los iba a afectar, pues fue una situación de violencia bastante particular la que se vivió en ese sector del norte de Boyacá. También contaban cosas como cuando hace unos 20 años cualquier persona que necesitaba una oferta laboral o necesitaba un desarrollo económico, se acercaba a las alcaldías de los pueblos y les decían a los alcaldes y a los políticos que los nombraran como profesores, aunque fuera como profesores, porque necesitaban ganar algo eh, pues para sobrevivir.
Por otro lado, en el 2012, en también un proceso de formación de profesores y de seguimiento a lo que en ese momento llamábamos desde el Ministerio de Educación, calidad educativa y procesos de cobertura, tuve la oportunidad de conocer Barbacoas Nariño, un lugar bastante complicado para llegar, empezando por ahí, con una zona de ruralidad muy alta y con escuelas dispersas, y la parte urbana que tenía escuelas realmente urbano-marginales. Y los profesores también decían cosas como que ellos no podían transmitir lo que nosotros como país queríamos desde lo que proponíamos como referentes legales, por ejemplo, porque estaban coordinados por unos grupos armados o por unos grupos específicos que tenían unos ciertos dominios y demás. Y en paralelo estaban hablando de cómo no les podían pagar lo suficiente y cómo lo que hacían realmente no se veía retribuido y ellos no se sentían visibilizados por el Estado en términos de lo que realmente hacía y hacían por lados profesionales. En el 2015, en el marco del DIAE y los procesos de calidad, también estuvimos en el Doncello Caquetá, que fue una zona que tuvo bastante situación de violencia, cercano a San Vicente del Caguán. Eh, y los profesores me contaban cómo el proceso de la escuela ha sido todo un proceso de reivindicación del exilio y de reivindicación de los procesos sociales, pues los estudiantes consideraban que para qué estudiar y para qué aprender matemáticas particularmente, si iban a ganar unos sueldos mucho mejores si se volvían raspachinos de coca. Entonces en este momento están todavía haciendo toda una campaña de resocialización para que miren que no es la única opción. Pero particularmente a mí el momento que más me impactó fue en Tumaco en el 2013, porque fue vivir la experiencia y no escuchar. Y ahí empecé a entender en procesos de lo que plantea Husserl, por ejemplo, que esta semana estaba discutiendo con un gran amigo y maestro mío eso, eh, cómo uno puede hablar de la práctica profesional desde afuera, pero uno no puede hablar de la conciencia del ser y de la vivencia desde afuera, tiene que haberlo vivido. Por eso Tumaco fue mi detonante específico para la generación de la investigación. Y es que estando en una visita de formación de profesores en Tumaco, estuve literalmente encerrado una semana, porque cuando llegamos a hacer el acompañamiento, hubo unos ataques con bombas y con cilindros bombas y con granadas, por lo que estuvimos encerrados. Cuando pude por fin llegar a la escuela, después de esa situación bastante impactante, los profesores lo que me decían era que me habían encerrado en el hotel y que en la policía. Y en el camino a la escuela, en efecto, tuvimos que pasar por la carretera, había varias partes que estaban más o menos cerradas porque tenían cilindros bomba y no sabían si iban a detonar o no, para quiénes estaban ahí o bueno, es muy difícil comprender esa situación. Eh, y por ello ellos me decían, por eso no podemos salir a hacer la actividad, porque teníamos presupuestadas hacer actividades en contexto y actividades que tenían que ver en el desarrollo con la comunidad en la que estábamos, pero era imposible salir de la escuela. De hecho, tuvimos que estar en la escuela bastante tiempo por un conflicto en ese momento. Y ahí comprendí la categoría de cómo cómo cualquiera de nosotros puede hablar de prácticas profesionales porque pues es una figura con la que podemos hablar desde el exterior, pero no cualquiera puede hablar de la vivencia porque es una figura que solo se comprende cuando se tiene la experiencia en vivo y en directo. A partir de esas realidades sociales que nos estaban afectando, políticas, económicas, de orden social, de estructuras de ciudadanos, de robar la identidad, Tumaco me impresionó mucho porque aunque yo estaba impactado por los cilindros y por las bombas y demás, muchos niños estaban y muchos profesores estaban en una cotidianidad en el que sentí que estaban haciendo un robo de identidad. En ese momento no lo comprendí, fue después que empecé a mirar el proceso de la identidad en términos de ese sentido, de
cómo nos pueden robar la identidad y volver cotidianidad y normalizar las situaciones que no son normales. Digamos que a partir de este contexto, entonces nos enmarcamos en mi propuesta de investigación doctoral, estoy elaborando, todavía creo que está bastante incipiente, fue pensar en cómo la formación de profesores de matemáticas iba a aportar a ese tejido social en Colombia. Y entonces tuve que pensar en el campo de la formación inicial de los profesores y los arquetipos que existían ahí, que tenemos en Colombia en este momento, y cómo también habían unos arquetipos de tejido social que iban a estar asociados, aparentemente, porque se supone que el ser profesor responde a unos principios de contribuir a la sociedad, pero es algo que cuando empecé a indagar al respecto encontré no mucho. Ahí hay trabajos importantísimos como los que ha empezado a hacer Valero y como lo que ha empezado a hacer en este país, por ejemplo, la profesora Gloria García y el grupo de educación matemática crítica que ellos tienen, que han hecho cosas bien interesantes ahí. Por otro lado, empecé a mirar los tejidos sociales, pero me encontré con una cierta dicotomía en donde hablar de tejidos sociales me iba a referir a la sociología de la educación, a la antropología de la educación, al campo de lo social, pero la formación de profesores no estaba asociada a esos tejidos sociales. Entonces empezamos a mirar cómo íbamos a imbricar y hacer ese proceso de correlación que realmente se enmarca en un principio de transdisciplinariedad más que de interdisciplinariedad y se enmarca en un principio de análisis de ecología que pues eso nos lleva a sistemas dinámicos y sistemas complejos. Entonces, en ese momento tuve que preguntarme cuál era el papel y las dimensiones que un sistema educativo tenía dentro de la formación de profesores de matemáticas, que es el campo particular, aunque creo que la pregunta se puede extender y el espectro es más amplio, y puede ser cómo se extiende hacia la formación de profesores en el tejido social de un país. Cuando nos hicimos esa pregunta, cuando me hice esa pregunta y empezamos a elaborarla con mi directora, empezamos a mirar cosas como que teníamos que hacer una pregunta de un sí y solo sí. Entonces tenía que emerger otro cuestionamiento y era cuál era el papel de los tejidos sociales en esa formación, que aunque aparentemente son dos caras de la misma moneda, no necesariamente están en una relación de equivalencia sí solo sí. Y la pregunta en la investigación o la propuesta que debe emerger es cómo debe ser una arquitectura para el diseño curricular de la formación inicial de profesores de matemática que responda a ese tejido social y que de alguna manera me pueda permitir a mí sentirme un poco satisfecho buscando posibles respuestas frente a las situaciones que enuncié anteriormente que he vivido por la experiencia que he tenido con mis trabajos. En ese punto empezamos a mirar las prácticas profesionales y ahí en las prácticas profesionales vamos a empezar a hacer una claridad y es, cuando hablamos de formación de profesores es común aludir a prácticas de aula, entonces muchas de las licenciaturas del país actualmente con la nueva reforma que se planteó desde el ministerio el año pasado, todos los programas de licenciatura estamos atravesando un momento de modernización donde tenemos que establecer las prácticas pedagógicas, perdón, como un centro importante y relevante dentro de ese principio, aunque antes no lo teníamos tan claro. Pero en general encontramos dentro de todos los diseños curriculares de las licenciaturas que esas prácticas profesionales se limitan al espectro de la práctica de aula y en algunos casos particulares logran capturar las prácticas pedagógicas. Pero hay otros espectros que no superan y ahí es cuando comprendemos, por ejemplo, las prácticas profesionales en contexto. Hablo entonces, por ejemplo, de ser formador de formadores, de trabajar en una editorial, de trabajar en materiales y recursos didácticos, de desarrollar elementos como las aulas hospitalarias, ser profesor dentro de las aulas hospitalarias, entonces es ampliar la frontera del aula, ampliar la frontera del proceso pedagógico, incluir componentes sociales, incluir componentes que se han trabajado más en el campo de la sociología de la educación.
Cuando hicimos eso, entonces, y los pusimos como el centro de la discusión, entonces empezamos a ver que normalmente dentro de esas prácticas uno tenía unas dimensiones formativas, unas dimensiones didácticas, una dimensión social, una dimensión pedagógica y una dimensión curricular, que dentro de las discusiones del ser profesor normalmente pues no nos es ajeno y es bastante normal que comprendamos estas dimensiones, como para qué estamos formando, cómo vamos a formar, cuáles son los procesos de enseñanza, sí, solo sí aprendizaje. Y ahí es importante hacer un llamado a, desde la complejidad, no hablamos solo de enseñanza slash aprendizaje o enseñanza y aprendizaje, sino enseñanza sí, solo sí aprendizaje, que es un binomio interesante que pone un sentido relacional de dinamismo distinto. Una dimensión social de para qué hacemos esto, para qué estamos haciendo, para qué las matemáticas y la formación que hacemos en matemáticas. Una dimensión pedagógica en términos de en dónde lo hacemos, con qué fin lo hacemos en términos formativos, y una dimensión curricular de cómo lo organizamos, a dónde nos pegamos, cuál es el perfil de estudiantes que estamos buscando y cómo las matemáticas empiezan a funcionar de esos elementos. Dentro de cada uno de estos componentes, estas lineecitas se están desarrollando todas las posibles relaciones que cada uno existe y entonces al respecto muchos investigadores, muchos profesores, muchas personas han venido trabajando en cada uno de estos campos que son mundos absolutamente grandes y son dimensiones bastante profundas per se. Sin embargo, dada la naturaleza del detonante de esta investigación, a mí me interesó más que entrar en un mundo de estos, empezar a hacer una naturaleza relacional y empezar a desdibujar las fronteras que existían entre cada una de estas dimensiones. Y empiezan a aparecer entonces que esas dimensiones están asociadas a unos campos mucho más amplios, que son los que aunque no están directamente relacionados aparentemente en el aula, sí nos están tocando el proceso. Entonces aparece el campo político, el campo económico, el campo sociológico y el campo educativo. Y uno de los retos es empezar a mirar cómo esto empieza a configurarse dentro de los procesos de formación de profesores y cómo debemos incluir, llevar, visibilizar y concientizar al respecto de elementos de estos componentes. En ese ejercicio eh, empezamos a ver que habían elementos de interacción específicos y se empiezan a notar como, por ejemplo, entre el campo educativo y el campo político hay una categoría organizacional que es bastante fuerte y es bastante común, muy utilizada últimamente en Colombia, que es la calidad educativa. Vamos a ser el país más educado para el 2025, es uno de los eslogans. Vamos a buscar mejorar la calidad educativa, tenemos que subir la calidad educativa y demás. Muy asociada a las discusiones políticas y a las discusiones desde el campo educativo, propiamente dicho, aun cuando sus caracterizaciones son difusas en general. Habían otra invariante, otra categoría organizacional que era la normatividad y la gestión. Las normatividades y las gestiones que nos están colindando, que en este momento también está en auge importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la normatividad, que tenemos las licenciaturas de modernizar los procesos, poner los campos que nos están poniendo, que a propósito de esto en esta normatividad toma la didáctica, la pedagógica, la práctica y demás. El campo económico y el campo sociológico empezaban a tener un punto de encuentro que para mí fue absolutamente bello encontrar y era el campo de la movilidad social. Empiezan a aparecer elementos y recursos importantes como los sueldos de los profesores, cómo romper eh, el continuo comportamental que hay entre un campo y otro de una misma familia por medio de la educación, cómo poder cambiar los esquemas de movilización, tener otros accesos, cambiar el nivel y la calidad de vida en términos generales, la disminución de la pobreza, la disminución de brechas,
la inequidad y la disminución de la inequidad que tenemos en el país, por ejemplo, entre zona urbana y zona rural, que empieza a aparecer con el efecto de movilidad social. Ahí hay estudios muy bonitos como por ejemplo el de la desigualdad educativa y las analogías de la cancha inclinada de Romer y demás, que salió hace poco. Y los estudios de formación de profesores que hizo Fundación Compartir y demás, que también están asociados, por ejemplo, dentro de lo que se implicaría ser profesor, que tendría como fines estar haciendo esa movilidad social. Y como entre todos estos había una relación también, un invariante súper importante que es del que pretendo hablar un poco hoy, del paso de competencias a identidad profesional, y es la identidad profesional del profesor. ¿Qué significa ser profesor de matemáticas? Pero no qué significa ser profesor de matemáticas en un sentido un poco rupestre, sino en un sentido de qué significa para mí como sujeto que está moviéndose en una sociedad ser profesor de matemáticas. ¿Qué es lo que me hace ser y existir? ¿Y qué es lo que hace que los otros me permitan ser y existir? Que es un poquito donde nos vamos a centrar. Más particularmente dentro del campo educativo, por ejemplo, de la formación de profesores, en mi caso de formador de formadores, entonces empezamos a mirar algunos componentes como lo que llamamos autonomía curricular, cuál es la regulación que existe dentro de la autonomía curricular, cómo son los programas de formación y cuáles son los componentes que lo conciben, cómo se regulan los centros universitarios y por supuesto todo el proceso de didácticas contemporáneas y acciones específicas. Por el lado del campo político estaba entonces pues las reglamentaciones de la profesión, que el año pasado tenemos una nueva para las licenciaturas, cómo son las políticas de formación docente, que están muy centradas en este momento, incluyendo en esta última resolución que tenemos y que estamos trabajando, en el sentido de competencias. Eh, ¿Cómo afectó el proceso de la descentralización educativa y si estamos cumpliendo con la descentralización y aportando a la inequidad o no? Acceso, permanencia y cobertura, que son indicadores que nos están permitiendo hablar de la descentralización y los alcances. Y los posicionamientos y atenciones geográficas para que yo como Estado responda a aquellas necesidades que tenemos en todos los lugares del país y no en solo las grandes urbes o los centros urbanos. Dentro del campo económico, entonces empezamos a mirar cosas que también decían los profesores inicialmente, como cuál es la asignación salarial, los recursos que tenemos realmente si se corresponden, cómo son los modelos que se corren de retribución social, los modelos de distribución económica y regional que le estamos dando, porque no a todo el país estamos dando el mismo, no a todos los lugares del país les estamos dando la misma cantidad de dinero, la misma cantidad de inversión, la misma cantidad de empresa, la misma cantidad de cobertura y cómo garantizamos acceso y permanencia dentro de las zonas, porque tenemos un fenómeno interesante y es cómo aquellos que logran, que son pocos, pero aquellos que logran salir de su estado natural un poco desesperanzador de no tener posibilidades, cuando las logran no quieren volver a la zona, que es algo que estamos teniendo, por ejemplo, en términos de la zona de la ruralidad. Cuando las personas salen de la ruralidad, no quieren volver a la ruralidad, que guardando las diferencias también ocurre cuando un profesor sale del aula a otras experiencias y se presenta un fenómeno que, que es que no quieren volver a las aulas. Y dentro del campo sociológico, pues estábamos buscando cómo son los esquemas de reproducción. El sistema educativo en estos momentos, según las investigaciones que han hecho, como la que comentaba ahorita de Romer y de desigualdad educativa y demás, muestra cómo nosotros estamos teniendo un sistema educativo y las matemáticas están aportando a ello para reproducir esquemas de reproducción, valga la redundancia, no para generar movilidades sociales dentro de los procesos de los tejidos sociales que estamos buscando. Esto inmediatamente nos llevaba a entender una categorización de ciudadanía y cómo el profesor se ubica ahí y a las necesidades del contexto, dado que, como yo lo digo, en Colombia no es una, sino que existen múltiples Colombias dependiendo de la realidad. Entonces eso nos pone un poco ya más en el contexto. Todos estos elementos están asociados en el marco de la investigación, pero
Hoy voy a centrar mi discusión en el paso de las competencias al proceso de la identidad profesional. Entonces eso nos pone a hablar, como habíamos dicho, un poquito sobre qué se puede entender por competencias. El término de competencias es un término bastante polisémico. En un término de recorrido de cómo ha sido su historia, podemos hablar de que competencias inicia en términos de seguir el paso de una capacidad. En términos de la literatura es bastante difuso entender diferencias entre capacidad, competencia, habilidad y destreza, dependiendo dependiendo la línea donde uno se pare, va a poder hablar de una o de otra o de otra o de otra con un grado de sinonimia que es bastante confuso. Por un lado, y en ese sentido, lo que he encontrado como invariante de habilidad, destreza, capacidad o competencia es que estamos hablando en un sentido de posibilidad, de ampliación, de desarrollo del proceso. Sin embargo, el mismo término también hace todo un ejercicio de competición, que es lo que nos están poniendo como adjetivo y como sustantivo. Entonces, dependiendo de donde yo me ponga la competencia como adjetivo o como sustantivo, de manera reduccionista o de manera amplia, de manera compleja, voy a poder entender la una y la otra. Entonces, ahí, en términos general de competencias, yo voy a tener dos fusiones importantes que son las competencias entendidas desde un punto de vista complementario, que está situado en la primera que estaba mencionando, o la definición o caracterización de competencia desde un punto de vista reduccionista, que son claramente distintas y que ponen enfoques diferenciadores. En primera instancia tendría que decir que en general aquí estamos teniendo una gran tensión porque estamos entendiendo más la versión reduccionista que la versión complementaria. Entrando un poquito más en ese ejercicio, entonces uno podría decir que una competencia es una aptitud, guardando el grado de sinonimia que estamos hablando, pero no habla, nos pone eso, y pone que hay recursos cognitivos que están asociados siempre a este proceso de aptitud, entre ellos los saberes, las capacidades, las microcompetencias, informaciones, valores, actitudes y esquemas. Desde otros componentes de la literatura, por ejemplo, yo podría hablar que algunos autores dicen que los recursos cognitivos como los valores y las actitudes no son recursos cognitivos propiamente, sino que entran más, por ejemplo, entre las capacidades o las competencias ciudadanas, las competencias socioemocionales, las competencias actitudinales, porque también hemos caído en un grado de cosificación frente al proceso de la aptitud y hemos podido empaquetar las competencias ciudadanas, las competencias socioemocionales son otra cosa, las competencias básicas son otra cosa, las competencias cognitivas son otra cosa, eh, pero se encierran dentro del proceso de aptitud, dentro de lo que nos está poniendo Pernod. Por otro lado, ya entrando específicamente sobre las competencias docentes, pues tendríamos que entrar a mirar lo que significaría la competencia profesional, dado que la docencia en este momento respondería a un nivel de profesionalidad. Y la competencia aquí la ponen como la capacidad. eh, y la capacidad que tienes para transferir tus destrezas y conocimientos en nuevas situaciones dentro de tu área profesional. Eso ya nos va a llevar más adelante, ahorita que lo vamos a discutir, a los procesos, por ejemplo, como los de conocimiento didáctico de contenido, de conocimiento profesional del profesor y demás. Por otro lado, nos implica que no solo tener la capacidad, sino que tenemos que explicitar esos saberes, desarrollar esquemas de pensamiento y tener orientaciones éticas al respecto, que es donde la identidad toma un valor importantísimo y de la que se está perdiendo bastante. Con esos procesos, entonces uno entra a mirar, bueno, y en la docencia, entonces, ¿cuáles serían las competencias docentes que hemos desarrollado? Eh, Algunos autores han desarrollado este que es, por ejemplo, un decálogo de las competencias para la docencia, que es organizar las situaciones, administrar procesos de aprendizaje, administrar su propio desarrollo profesional, que tiene que ver con ser capaz de gestionar su formación continuada y demás.
Y otros autores han tomado estas grandes y han empezado a decir, mire, estamos hablando de que sea capaz de planificar, que sea capaz de comunicar, que sea capaz de trabajar en equipo y demás. Cuando uno mira este decálogo de competencias y cuando mira estos procesos de lo que significarían las competencias docentes, uno empieza a mirar que hay un grado de complejidad inmerso entre que hay algunas cosas como trabajar en equipo no es una competencia específica del docente. Trabajar en equipo es una competencia que cualquier profesión requeriría. Entonces empiezan los peros. Cuando uno empieza a mirar eso, empieza a entender que nos falta establecer los criterios de clasificación de las competencias. Hay unas competencias que permiten vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral, sea ingeniería, sea profesor, sea médico, sea contador, y estamos hablando que en esa categoría entrarían las competencias básicas. Por otro lado, estamos hablando de algunas que son comunes a unas ocupaciones, pero no a todas, que serían lo que llamarían competencias genéricas. Y por el otro lado, estamos hablando de unas competencias que son propias y específicas de una labor, una profesión o una ocupación, que serían las que estamos llamando específicas o especializadas. Eso nos forma un triado de clasificación de competencias y empezamos a mirar, por ejemplo, que dentro de las básicas, pues tendríamos que procesar información, tomar decisiones, ser seres históricos y posibilitar el análisis, por ejemplo. Dentro de las competencias genéricas hablamos de trabajar en equipo, gestionar, resolver problemas, emprender. Y dentro de competencias específicas, pues está la pregunta, ¿cuáles son entonces las del profesor? Hay una caracterización que hizo Pérez en donde dice, mire, un profesor debe tener unas competencias comunicacionales, unas competencias organizativas, unas competencias de liderazgo pedagógico, unas competencias científicas y unas competencias de evaluación y control. Sin embargo, dentro de ellas volvemos al mismo nivel de bucle retroactivo que nos está confundiendo un poco la cosa. Cuando se empieza a ver, por ejemplo, cómo las competencias comunicacionales no son del mismo orden, taxonómicamente hablando, que las competencias de liderazgo pedagógico, y cómo eso empieza a afectarnos dentro de las interacciones específicas que estamos trabajando. Cuando estamos teniendo esto, entonces, tenemos unos avances importantes que empiezan fuertemente dentro del proceso del conocimiento didáctico de contenido que empieza a desarrollar el equipo de Schulman y que en estos momentos están ya en un punto específico como el que tiene Débora Val y el equipo de Débora Val que ha trabajado al respecto, por ejemplo, de eso y de la modernización de estos procesos. Ayala, que está en esa línea, por ejemplo, entonces dice, mire, las competencias que debe tener un profesor son que sea un diseñador de escenarios, que sea experto en su disciplina académica, en este caso para las matemáticas, eh, que sea un facilitador, que sea un evaluador del proceso y que sea consciente y activo en el constante proceso de cambio. Y dentro de la lista pues aparecen como todas unas habilidades o unas destrezas que son como componentes de la competencia ya en este desarrollo específico. Esto nos daría un panorama aparentemente más claro y que nos ofrece ya un avance. Pero viene otro pero, y es que esto es un ejercicio insuficiente. Me vuelvo acá un segundito. Porque si nos fijamos en el decálogo que mostré anteriormente y en este listado de habilidades y destrezas que componen las competencias que debería tener un profesor, estamos muy centrados de manera exclusiva en el proceso de aprendizaje y enseñanza, que está bien, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque nos va a producir los siguientes problemas y es que enajena al sujeto. El profesor de matemáticas, en lo que estaría dentro de los procesos de formación, estamos encargándonos de formar profesores de matemáticas que olvidan el sujeto que es profesor de matemáticas y lo vuelven un técnico especialista de una disciplina que en este caso son las matemáticas. ¿Por qué digo ello? Por un lado, nos limitamos al dominio de lo que hay que enseñar y cómo serían los principios pedagógicos y didácticos de lo que hay que enseñar, y no en la elaboración del sujeto que los está poniendo en juego. Por otro lado,
Cuando nos centramos dentro del ejercicio de las competencias, la competencia, como hemos entendido la competencia en un término reduccionista, la competencia cosifica el asunto y nos elabora configuraciones que eliminan la dialéctica particular en la que se construye la diversidad del sujeto y obvian la ecología del proceso contextual. Por otro lado, dentro de las universidades tenemos un problema que era el que estaba mencionando ahorita y es, son tantos los aportes disciplinares que tenemos que tener en matemáticas, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver cálculo, sí, pero tenemos que ver cálculo vectorial, pero tenemos que ver cálculo multivariado, pero tenemos que ver también álgebras, pero qué tipo de álgebras, el álgebra normal, el álgebra clásica, el álgebra lineal, tenemos que trabajar álgebras abstractas, tenemos que trabajar aritmética. Son tantos todos los contenidos disciplinares que empezamos a enumerar dentro del proceso de las formaciones que nos están superando y nos quedamos en el ejercicio de la especialización, de la disciplina. Y por otro lado, estamos ubicando un principio de realidad, y es que cuando nosotros trabajamos en los procesos de formación profesional y cuando trabajamos por competencias, elaboramos los procesos curriculares a partir de lo que debería ser como objetivos finales. Pero cuando uno está en la práctica encuentra, que era parte de lo que decían los profesores, que es al contrario, que uno hace los diseños curriculares como lo que lo voy a lograr mínimamente y lo que definitivamente es básico, mínimo, imprescindible, como últimamente están de moda esas palabras, para una u otra cosa. Entonces, ahí hay una insuficiencia en términos de estos componentes, pero además de esa insuficiencia, estamos haciendo el llamado a que no es necesario, no es exclusivo pensar en solo los saberes para enseñar, sino que se tiene que empezar a mirar saberes que hay que enseñar y saberes que se construyen y que construye el sujeto en interacción continua. Eso nos implica una cosa bien importante y es que los diseños curriculares de formación de profesores tenemos que pasar de programas a estrategias. Entendido un programa como la secuencia de actos que yo decido antes de para empezar a funcionar uno tras otro sin variar, semestre a semestre, materia a materia, seminario a seminario, eh, a pasar a estrategia. Y la estrategia, el diseño curricular por estrategia, lo que nos estaría poniendo es que hay algo que se mueve, hay algo que es dinámico, hay algo que se tiene que modificar en función de las informaciones que estamos haciendo en cada uno de esos espacios. Tenemos que generar unas estructuras relacionales, tenemos que cambiar los cursos de acción de los procesos. Y en ese sentido, pensar en programas o en estrategias, pensar en la formación de profesores de matemáticas como programa o como estrategia, nos va a poner dos puntos bien diferentes, porque el programa está asumiendo un principio y es que el todo es la suma de las partes. La estrategia tiene de fondo que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, que formar profesores de matemáticas es más que ver 10 semestres de clases o de seminarios, es más que saber 10 semestres de didácticas específicas. Y eso Gil lo conecta muy bien y es con el trabajo que hacen Bali, es, hay una diversidad de conocimientos muy fuertes. El conocimiento didáctico que debe tener un profesor de matemáticas está interrelacionado con conocimientos de diferentes dimensiones, de diferentes categorías. Y esas conexiones no son fáciles. Entonces la insuficiencia se mantiene y esta es una parte de la realidad. De 1822 a 1953, el ser profesor de matemáticas no era una profesión. Estamos hablando de la creación de las escuelas normales, estamos hablando de la educación primaria, de los institutores, como se llamaban en ese momento, que equivalían a profesores, y solo hacia el año de 1953 empiezan a emerger los licenciados en matemáticas, que en ese momento incluso no, más que licenciados en matemáticos, tenían una sinonimia de ser matemáticos para profesores en universidad. Con las escuelas de las especialidades pedagógicas y la división de las escuelas normales, es a la década de los 70 cuando empiezan a aparecer las facultades de educación y las licenciaturas en matemáticas específicamente. Estamos hablando de una formación como capacitación.
técnicamente, que reduce también a ciertos principios de competencias a cuando el término se acuña relativamente hace poco. Y después de esto, con la entrada a la ley general, si se fijan, en este momento aquí tenemos toda una discusión de una explosión de decretos, de leyes, de desarrollos políticos, económicos y sociales que empiezan a normalizar el proceso de ser docente es una profesión y que requiere ciertos procesos específicos. Esto ha ocurrido en menos de 3 décadas, mientras esto ha durado más de siglo y medio. Y eso ha hecho que nosotros no sepamos, en general, por supuesto que hay grandes avances, pero en general, que nosotros no sepamos cuál es la identidad del profesor de matemáticas. Y que no nos preguntemos si es necesario que tengamos una identidad o no del profesor de matemáticas, incluso en estas realidades, que es de licenciaturas en matemáticas en estos momentos en el país hay activas 47 y tenemos inactivas 95. No se preguntaría por qué dentro de los procesos, pero como el tiempo estaba apremiando. Entonces, ante las insuficiencias demostradas por el proceso de las competencias, ante la posibilidad de la reducción de las competencias en términos generales, y ante la falta de comprensión de esas ecologías, emergió la categoría de la identidad profesional, que es algo que se ha entendido y es un tema, es un objeto muy amplio dentro del ejercicio. Entonces, entrando a mirar qué significa la identidad profesional, una primera cosa es la identidad profesional no es un objeto, sino un fenómeno relacional. Como fenómeno relacional está ubicado dentro de las conectividades que tienen los objetos y que tienen los aspectos dentro de un sistema dinámico. Eso significa que la identidad profesional no se limita a un espacio sincrónico de tiempo, sino que está en un desarrollo diacrónico en el ejercicio de la formación, por lo que sería un proceso continuo. Asimismo, como es un fenómeno relacional, entonces es la forma como yo como profesor me defino, pero al mismo tiempo es como yo defino a los otros, y en el mismo sentido como los otros me definen a mí. Cómo mis compañeros profesores me afectan, cómo yo afecto a mis compañeros profesores, y cómo yo me afecto a mí mismo dentro del ejercicio del tiempo y dentro del ejercicio de la formación y de los contextos. Eso se ve influenciado por todos los aspectos y los campos que enunciábamos inicialmente que están desarrollando los procesos. Eso significaría que la identidad profesional de un docente, particularmente ahorita que estamos hablando de matemáticas, es el mecanismo que me va a permitir que se reconozcan como profesionales y que los demás permitan ese reconocimiento dentro de la misma comunidad o fuera dentro de esa comunidad, que era parte de las frases iniciales de más que sea nómbreme como profesor. Es una falta de la identidad del desarrollo. En esos términos generales y parados dentro de la categoría de fenómeno relacional, entonces necesitamos entrar a mirar cuáles son los atributos de esa identidad. Y aquí es donde empezamos a tener un poco más de desarrollo. La identidad profesional va a tener asociado unos elementos, 4 elementos específicos. Eh, un elemento que es la relación, o el elemento de relación de autoconciencia y memoria del sujeto, un elemento de relación de interacciones sociales, un elemento de relación temporal de acción y un elemento de relación de autoimagen. Esos 4 elementos serían las fuentes que dotan de sentido la categoría de identidad profesional. Esas 4 fuentes que dotan de sentido a estos elementos tienen cada uno unos componentes específicos que serían los que nos empiezan a arrojar los organizadores curriculares con los que se empezaría a pensar un diseño curricular que rescate la identidad profesional del profesor de matemáticas y que muestre cómo eso va más allá de las competencias básicas que se están desarrollando. Entonces, dentro de los momentos de relación, dentro de la fuente de sentido de relación de interacción social, hay 3 categorías interesantísimas que son
La confianza, la autoeficacia, la coherencia y la cohesión comunicativa. Empecemos dentro de la autoeficacia, por ejemplo. La autoeficacia está, digamos, desarrollando todos aquellos elementos de gestión y de administración y de progresión dentro de lo que yo tengo y cómo lo puedo manejar y dónde lo debo manejar. En autoeficacia, por ejemplo, podríamos incluir todas las competencias de gestión, de administración, de optimización, que se categorizaban como competencias específicas o como competencias básicas anteriormente. Dentro de la cohesión y la coherencia y la cohesión comunicativa estamos hablando de las competencias comunicativas, pero más allá de las competencias comunicativas que se deben tener, que también hemos enunciado anteriormente, tendríamos que desarrollar la cohesión de discurso o las dos categorías fundamentales del texto, que serían coherencia y cohesión. Es tener todas esas competencias comunicativas puestas en un sentido discursivo específico e inherente al sujeto ser profesor. Y un elemento que trabajamos muy poco dentro de las licenciaturas, pero que hace mucha falta y además es súper importante, es cómo es el grado de confianza dentro de mi labor de ser profesor, dentro de mi profesión, y cómo es el grado de confianza que yo me tengo para poder hacer estos dos elementos de autoeficacia y de coherencia dentro de las relaciones y volverlas posiblemente competentes en ese primer nivel. Ese nivel de confianza, entre otras cosas, también es una categoría que está asociada, ahí podríamos poner todo lo que llamaríamos dentro de competencias socioemocionales, la resiliencia, que es uno de los factores de las competencias más importantes dentro de las situaciones que mencioné inicialmente. La fuente de sentido, relación temporal de acción, está hablándonos de que somos sujetos que evolucionamos y nos desarrollamos en el tiempo. Y como evolución y desarrollo, nosotros como formadores de profesores deberíamos pensar que no es lo mismo un estudiante de primer semestre que entra a ser profesor de matemáticas a un estudiante de quinto semestre a un estudiante de noveno semestre. No es lo mismo un profesor a los 10 años de experiencia, a los 20 años de experiencia o a los 3 años de experiencia. Esas relaciones temporales de acción nos empiezan a dotar como sujetos históricos en el tiempo. Y como sujetos históricos y con un tiempo histórico específico necesitamos involucrar esos elementos para poder generar evolución y poder generar niveles de complejidad. Eso nos implicaría también pensar cómo los organizadores curriculares que deberían existir dentro de los seminarios de cada una de las carreras para ser profesor de matemáticas deberían desarrollar elementos de niveles de concreción y complejidad distintas en cada uno de los cursos y no un alcance temático o de contenido específico, porque es lo que pasaría con la cosificación de las competencias. La relación de autoimagen, que es cómo me ven, cómo me veo, cómo veo. ¿Cómo me ven los otros? Y cómo eso llega a mí. ¿Cómo me veo yo frente a mí y cómo me veo yo frente a los otros? ¿Cómo me veo yo como profesor de matemáticas? ¿Cómo soy yo como profesor de matemáticas? Esta relación es una cosa que a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, con mis estudiantes, porque ahí empezamos a mirar cosas como cuando están terminando la carrera, en su última práctica, una pregunta que yo les hago normalmente es, ¿quién es usted como profesor? Y demoran más o menos todo el semestre en una reflexión que esperaría uno por esta relación temporal de acción ya haya ocurrido, pero no está pasando tan de frente, entonces ahí tenemos cosas que mirar. Y esta que fue una categoría que en principio fue un error de digitación, pero después se empezó a tomar mucho sentido y es como ve veo, y es como el otro ve, como el formador ve, muy seguramente el formado empieza a ver. Entonces, ahí hay una interacción entre los componentes que estábamos mirando ahorita. Y esto está directamente conectado con evolución y desarrollo del sujeto. Eso se va a conectar en términos generales con nuestra cuarta fuente de relación,
para la identidad profesional, que sería la relación de autoconciencia y la relación de memoria. La relación de autoconciencia y la relación de memoria nos está poniendo de manifiesto como seres específicos dentro de las aulas y dentro de la formación, que va a tener un efecto social, que necesitamos pasar por un desarrollo autobiográfico. Necesitamos elaborar la conciencia de dónde vengo, cómo llego, por qué estoy aquí y por qué específicamente estoy formándome como profesor de matemáticas específicamente. Pero antes de profesor de matemáticas, soy un sujeto que está poniendo en juego las matemáticas y los conocimientos específicos asociados de cómo estoy yo como sujeto, cómo he evolucionado yo como sujeto y cómo soy en términos de la interacción con los otros, que están en términos de las competencias. Pero además de ese desarrollo autobiográfico, yo necesito desarrollar una reflexión argumentada de cómo voy a crecer en el ejercicio del ser profesor y cómo voy a tener una configuración de elementos actuativos dentro de la profesión ser profesor de matemáticas. ¿Cuáles son esos elementos actuativos específicos que hacen ser un profesor de matemáticas y que diferencian esa profesión con respecto a otros elementos? Eso es algo que en estos momentos en Colombia tenemos en deuda, y es cuáles son esos elementos actuativos del profesor de matemáticas que me diferencian del ejercicio. Pero aquí hay unos avances interesantes. Creo que en Funes, si mal no estoy, precisamente hay una charla, una conferencia que hizo el profesor Marván sobre los dominios afectivos que entran a entrar dentro de esto. Y hay una conferencia también del profesor Linares, donde empiezan a mirar la competencia, mirar con sentido, mirar profesionalmente, mirar con sentido, que empiezan a desarrollar elementos actuativos en un orden del componente didáctico y las relaciones enseñanzas y solo y aprendizaje, pero que necesitamos empezar a ampliar hacia todos estos componentes. Con esas fuentes de sentido y con estos desarrollos, entonces hay que ponerlos en términos de una acción de una noósfera que nos está rodeando, y tenemos unos factores contextuales, políticos, económicos, sociales, de violencia, de aula, de interacciones, de nutrición, de contextos familiares, de desarrollos sociales, tanto de los estudiantes como del profesor. Y tenemos unos factores contextuales que mutan. Y como lo decía anteriormente, la identidad profesional está mutando constantemente. Significa que no puedo definir una identidad profesional específica dentro de cada sujeto, pero sí puedo establecer perfiles de formación que me permitan aportar y jalonar el proceso hacia esa identidad profesional. Si tengo esa mutación y si tengo esos factores contextuales dentro del proceso de la identidad profesional del profesor de matemáticas, podré comprender cómo el todo es más que la suma de las partes. Puesto en el escenario específico dentro de los procesos de formación, entrarían la identidad dentro de las dimensiones configuradores y las fuentes de sentido que estábamos hablando ahorita, con una relación de construcción de significado y sentido. Y eso, la relación de construcción de significado y sentido, nos pondría que el sujeto existe en tanto el objeto y que el objeto existe en tanto el sujeto. Eso nos implicaría salirnos un poco de la lógica cartesiana y empezar a comprender la relación un poco más compleja entre los procesos de investigación y de lo que la ciencia normalmente, la ciencia clásica ha llamado sujeto por un lado y objeto por el otro lado. Y nos pone también la diferencia entre significado y sentido, que son dos categorías de órdenes distintos. Yo en la práctica del profesor de matemáticas, desde afuera, puedo hablar de significados, pero esos elementos actuativos propios del profesor de matemáticas y de la identidad profesional me estaría poniendo en términos de dotar de sentido. Este encuentro estaría haciendo una evolución del desarrollo biográfico en la configuración de elementos actuativos, lo que significaría que curricularmente hablando, en la formación de profesores de matemáticas, tendríamos que hacer una diferenciación entre los elementos que componen cada uno de nuestros seminarios. No me interesa
dentro de la identidad profesional solo desarrollar el conocimiento didáctico. Me interesa elaborar una evolución frente al conocimiento didáctico en el sujeto que lo está elaborando y entre los sujetos que lo están elaborando de una naturaleza relacional, por ejemplo. Eso, dicho de otra forma, que también algunos autores lo han trabajado, es un paso entre los significados personales y los significados institucionales y las relaciones que existen entre cada uno de estos componentes. Y ese paso entre significados personales y significados institucionales, entre el conocimiento como categoría inicial de creencia y el conocimiento como categoría social de aprobación, tendría que estar desarrollado en términos de la identidad y en términos del significado y sentido, y va a ser nuestro puente de conexión. Eso nos estaría dando un tercer elemento de triada, que sería posicionar al sujeto en el centro de la formación de profesores. Y eso es lo que hace la categoría de identidad profesional. Posicionar al sujeto en el centro de la formación. No al contenido, no al desarrollo del contenido didáctico, no al desarrollo del contenido disciplinar específico, no al desarrollo de competencias que debe tener el profesor, sino que el centro de la atracción y de la formación de profesores y lo que nos hace ser profesores en el ejercicio educativo tendría que ser el sujeto. Y esa relación de sujeto estaría dada por medio de la identidad profesional, en tanto práctica social. En ese sentido, tendríamos que hacer un ejercicio de mutación que cambia las categorías y nos pone a organizar y regular los procesos curriculares desde un ejercicio de organizadores distintos. Cambiar los aspectos curriculares en tiempos específicos de los semestres a un proceso de nodos complejos que tienen niveles de complejidad. Una materia no necesariamente tendría que acabarse en un semestre, tendría que poder ser un ciclo y tendría que haber, por ejemplo, un proceso de continuidad en donde yo pueda permitir la evolución del sujeto y de la identidad que ha tenido en términos de la fuente de sentido. Un enfoque formativo del sujeto, no del contenido ni de la competencia. Y estas tres mutaciones que necesitamos empezar a hacer para el rescate de la identidad y para el trabajo con una identidad profesional del profesor, tendría que ponernos a mirarnos a nosotros los formadores y ver cómo ha sido nuestro proceso de evolución y cuál es nuestra identidad profesional como formador de profesores de matemáticas, particularmente. Y por supuesto, en esta triada y con estos elementos tendríamos que mirar dentro de los factores contextuales los objetos de las matemáticas y el papel que han jugado en el desarrollo histórico, y ahí, por ejemplo, hay una línea que es la el componente histórico epistemológico, que nos permite entender el papel de las matemáticas dentro del sujeto que construyó, dentro de los sujetos que co-construyeron con ese sujeto, y dentro de la historia y la construcción social que hemos llegado hasta a la que hemos llegado hasta el momento. Y eso nos implicaría también rediseñar todos los procesos de contenidos a propósito del ejercicio de la identidad. Aquí hemos tenido grandes avances, considero yo, en las últimas décadas, como el ejercicio de la parte de entender las matemáticas escolares, de trabajar la etnomatemática, la inculturación social, la sociomatemática, que empiezan a desarrollar elementos de comprensión de las matemáticas desde dentro de un ejercicio histórico que son los que nos va a permitir aportar ese ejercicio de la identidad. Y ahí paro un segundo y pregunto, Carlos, ¿cómo voy de tiempo? Bien, profesor, podría tal vez unos 5 minutos más de su intervención y pasamos a las preguntas. Gracias. Bueno, entonces dentro de estos ejercicios me devuelvo un poquito aquí al ejercicio de la mutación y en el proceso de la identidad.
Y lo recojo un poquito con lo de las competencias para ver cómo pasa el proceso dentro de las competencias al ejercicio de la identidad. Hay una salvedad que quiero hacer y es importante no intuir que las competencias no son necesarias. Lo que quiero hacer con este ejercicio y con este llamado, por ejemplo, y dentro de los procesos de la identidad profesional, es que las competencias son necesarias, pero son insuficientes. En particular, cuando hemos tecnificado el discurso de la competencia y nos hemos preocupado por hacer una lista de chequeo de cumplir con ciertas competencias. Necesitamos que los profesores de matemáticas sean competentes didácticamente. Entonces vamos a hacer un curso de didáctica de la aritmética y un curso de didáctica del álgebra para que tengan esas didácticas específicas. Y le dejamos al sujeto a su razón y no a la construcción que podemos hacer dentro de esos seminarios, por ejemplo, que construya cuáles son todas las posibles relaciones o las relaciones que descubra y que elabore el ejercicio de salir de esas competencias a ponérselas dentro del sujeto. Porque en las competencias hemos puesto un verbo que implica la acción sobre el contenido que se desarrolla en esa acción. Entonces ya no hablamos, por ejemplo, de manejar o comprender los problemas de tipo aritmético verbal, por ejemplo, sino comprender los problemas de tipo aritmético verbal, utilizar los problemas de tipo aritmético verbal, elaborar situaciones que aborden problemas de tipo aritmético verbal. Y las relaciones entre esos tres grados de competencia específica no se están poniendo ni se está desarrollando específicamente la identidad, por lo que muy seguramente estamos cosificando el ejercicio. En ese sentido, aquí entrarían las competencias como estábamos hablando dentro de cada uno de los componentes y nos entraríamos a quitar las cajas en las que hemos puesto el ejercicio de la competencia. Competencia profesional, competencia socioemocional, competencia ciudadana, competencia básica, competencia cognitiva, competencia general, competencia específica y empezaríamos a unirlas todas dentro de la relación sujeto y objeto a partir de los procesos de desarrollo autobiográfico uniendo cada uno de estos componentes. Eso es un reto muy amplio y es un reto muy fuerte en términos de que lo primero que tendríamos que hacer es que nosotros los formadores de formadores tendríamos que hacer todo este paso para desarrollar la identidad profesional en tanto categoría organizacional del proceso curricular, es decir, tendríamos que ubicarnos como sujetos, objetos dentro del proceso de desarrollo curricular, que es el siguiente ejercicio con las conexiones, pero pues dejaría por ahora ahí para poder llegar a las prácticas sociales de actuación, lo dejaría por ahora ahí ya dado el tiempo, y pues porque me interesa escuchar particularmente todas las impresiones y las preguntas y todas las recomendaciones, sugerencias, precisiones que me puedan hacer, me interesan mucho, entonces paro acá para dejar abierto a ese punto. Muy bien, profesor, muchas gracias. Por supuesto, el tiempo es algo complicado, entonces vamos a pasar a darle la oportunidad a los participantes para que escriban sus preguntas